El viento rosarino golpeaba mi rostro mientras caía hacia el vacío desde el tercer piso. En esos segundos eternos no pensé en la muerte que se acercaba, sino en la risa diabólica de mi propia hija resonando desde arriba. Daniela Cruz, de apenas 22 años, acababa de empujarme desde el balcón de mi propio departamento, el mismo que había comprado con tanto sacrificio hace 15 años por $85,000. Mi nombre es Beatriz Navarro, tengo 64 años y toda mi vida había sido una lucha constante. Viuda desde los 45, crié sola a Daniela trabajando doble turno en una fábrica textil. Cada peso que ganaba lo invertía en su educación, en sus caprichos, en darle la vida que yo nunca tuve. Vendí joyas familiares, empeñé recuerdos, trabajé hasta sangrar las manos para que ella pudiera estudiar en la universidad privada más cara de Rosario. Ese domingo de abril habíamos organizado una pequeña celebración por su graduación como licenciada en administración. Yo había gastado mis últimos 0 pesos en una cena especial, decoraciones y hasta un pequeño regalo de graduación, un reloj dorado que me costó 3 meses de ahorros. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla, esa que solo usaba en ocasiones especiales, heredada de mi madre. Daniela llegó acompañada de su novio, Martín, un muchacho de buena familia que siempre me había parecido altanero. Durante la cena noté algo extraño en la actitud de mi hija. Sus ojos brillaban con una malicia que no le conocía, y cada vez que yo hablaba, intercambiaba miradas cómplices con Martín. «Mamá», dijo de repente, dejando el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que cortó el aire. «Tenemos que hablar de algo importante». Su tono me heló la sangre. No era la voz de la niña que había criado con tanto amor, sino algo frío, calculador. Me levanté para servirle más vino, tratando de mantener la armonía del momento, pero ella me detuvo con un gesto brusco. «Siéntate, Beatriz», me ordenó, y por primera vez en 22 años me llamó por mi nombre en lugar de mamá. «Lo que voy a decirte te va a doler, pero es necesario». Martín sonrió con una mueca despreciativa mientras Daniela continuaba. «Este departamento, tu pequeño reino, ya no te pertenece. Hace 3 meses que vengo falsificando tu firma en documentos. El departamento ya está a mi nombre, y mañana mismo te vas de aquí». Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Mi propia hija, la niña a la que había dado todo, acababa de confesarme que me había robado mi hogar, el departamento donde había invertido mi vida entera, mis ahorros, mis sueños. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», logré susurrar, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. «Muy fácil», respondió con una frialdad que me aterrorizó. «Tengo 22 años, toda la vida por delante, y tú eres solo una vieja que ya vivió lo que tenía que vivir. Martín y yo necesitamos este lugar para empezar nuestra vida juntos». Me puse de pie temblando, no de miedo, sino de una ira que jamás había sentido. «Este es mi hogar, Daniela. Lo compré con mi sudor y mis lágrimas». «Era tu hogar», me corrigió levantándose también. «Ahora es mío, y si no te vas por las buenas, te irás por las malas». Sin darme tiempo a reaccionar, me empujó con una fuerza que jamás imaginé que pudiera tener. Mi cuerpo de 64 años voló hacia atrás, chocó contra la baranda del balcón, y antes de que pudiera aferrarme a algo, caí al vacío. Su risa diabólica fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Si esta historia te está impactando tanto como a mí me dolió vivirla, te pido que me ayudes dándole like a este video y suscribiéndote al canal. También déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa mucho para mí en estos momentos tan difíciles. Desperté en el hospital provincial con un dolor que atravesaba todo mi cuerpo como miles de dagas. Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana de la habitación, y por un momento no recordé nada. Pensé que había sido un sueño terrible, una pesadilla producto de mis temores más profundos. Pero cuando intenté moverme, la realidad me golpeó con la fuerza de un tren. Mi columna estaba fracturada en 2 vértebras. Los médicos me explicaron con caras serias que había tenido mucha suerte de estar viva. «Señora Navarro», me dijo el doctor Martínez, un hombre de mediana edad con ojos compasivos, «la caída pudo haberla matado. Tiene fracturas en L3 y L4, pero por milagro no hay daño en la médula espinal. Durante 3 semanas interminables,
Permanecí inmóvil en esa cama de hospital. Cada día que pasaba, la traición de Daniela se hacía más real, más dolorosa que cualquier fractura física. Los enfermeros me preguntaban constantemente por mi familia. ¿Por qué nadie venía a visitarme? ¿Cómo podía explicarles que mi única familia era la persona que había intentado matarme? En las largas noches de insomnio, reviví cada momento de la crianza de Daniela. Recordé las veces que trabajé 3 empleos para pagarle el colegio privado San Patricio, donde la mensualidad costaba 15,000 pesos. Recordé cuando vendí el auto de mi difunto esposo, un Peugeot 207 que valía 180. Esos 0 pesos para comprarle una computadora y poder estudiar diseño gráfico antes de cambiar a administración. Durante esas noches eternas, también recordé detalles que antes había ignorado. Las mentiras pequeñas que Daniela me contaba sobre sus gastos, los papeles que me hacía firmar para trámites de la universidad, sin explicarme bien qué eran, su insistencia en acompañarme al banco cuando hacía transferencias importantes. Todo había sido parte de un plan meticulosamente orquestado. El día 12 de mi internación, recibí una visita inesperada. Era Marta Rodríguez, mi vecina del segundo piso, una mujer de 58 años que siempre había sido amable conmigo. Llegó con flores baratas del mercado y una cara de profunda preocupación. «Beatriz, querida», me dijo tomando mi mano con cuidado, «toda la cuadra está hablando de lo que pasó. Dicen que te caíste del balcón, pero yo vi algo más. Mi corazón se aceleró». «¿Qué viste, Marta?» «Vi cuando tu hija te empujó», susurró mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie nos escuchara. «Estaba regando las plantas en mi balcón cuando escuché los gritos. Vi claramente cómo te empujó y luego se asomó riéndose. Después le dijo algo a ese muchacho y ambos se fueron como si nada hubiera pasado». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Tener un testigo validaba mi dolor, pero también lo hacía más real. «¿Por qué no llamaste a la policía?» «Lo hice», respondió Marta. «Pero cuando llegaron, tu hija les dijo que habías tenido un accidente, que estabas tomando medicamentos para la depresión y que te habías confundido. Les mostró algunos papeles y los convenció. Incluso lloró delante de ellos, actuando como la hija devastada. La frialdad de la manipulación de Daniela me aterrorizó más que el dolor físico. Mi propia hija no solo había tratado de matarme, sino que había preparado una coartada perfecta. Pero había cometido un error. No contaba con que hubiera testigos. «Marta», le dije apretando su mano, «necesito que me hagas un favor. Cuando salga de aquí, voy a necesitar tu testimonio. Mi hija cree que me ha derrotado, pero se equivoca. Esta vieja todavía tiene algunas cartas por jugar». Durante los días siguientes, Marta se convirtió en mi única conexión con el mundo exterior. Me contó que Daniela y Martín ya se habían mudado a mi departamento, que habían vendido mis muebles y que estaban viviendo como si nada hubiera pasado. Incluso habían organizado una fiesta la semana anterior para celebrar su nueva vida juntos. El doctor Martínez me informó que en una semana más me darían el alta, pero que tendría que usar un corsé ortopédico durante 3 meses y que la recuperación sería lenta y dolorosa. A su edad, señora Navarro, estas fracturas pueden tardar hasta 6 meses en sanar completamente. Pero yo ya no pensaba solo en sanar mi cuerpo. Durante esas largas noches de hospital, había comenzado a planear algo mucho más importante: cómo recuperar mi vida y hacer que mi hija pagara por lo que me había hecho. Tenía 64 años, estaba sola y traicionada, pero también tenía algo que Daniela no esperaba: la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. El día de mi alta del hospital, llegó con una lluvia fina que empapaba las calles de Rosario. Marta vino a buscarme con su viejo Fiat Uno, y durante el viaje a su casa, donde me quedaría temporalmente, no pude evitar mirar hacia mi edificio. En el 3er piso, en M.I. Departamento, se veían cortinas nuevas en las ventanas, cortinas que yo no había comprado, en el hogar que ya no era mío. «No mires para arriba», me aconsejó Marta notando mi dolor. «Eso solo te va a hacer más daño. Mejor concentrémonos en el plan». Durante mi estadía en el hospital, Marta y yo habíamos ideado una estrategia. Ella había estado investigando discretamente, hablando con otros vecinos, recopilando información. Lo que había descubierto era aún peor de lo que imaginaba. «Beatriz», me dijo mientras preparaba té en su pequeña cocina,
Tu hija no solo falsificó tu firma para transferir el departamento, también vació tu cuenta de ahorros. Habló con doña Carmen del 5º piso, que trabaja en el banco, y le confirmó que hace un mes se realizó una transferencia de 250,000 pesos de tu cuenta. Todo tu dinero, gone. Sentí como si me hubieran golpeado nuevamente. Esos 250,000 pesos eran mis ahorros de toda una vida. El dinero que había juntado trabajando doble turno, vendiendo empanadas los fines de semana, cosiendo ropa para los vecinos hasta altas horas de la madrugada. Era mi única seguridad para la vejez. «Pero hay algo más», continuó Marta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «También descubrí que tu hija cometió varios errores. Primer error. Para falsificar tu firma en los documentos del departamento, usó tu documento de identidad que tenía fotocopia de cuando tramitó su universidad. Pero ese documento es de hace 5 años y, entre tanto, te renovaste el DNI porque se te había vencido. Los números no coinciden». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Eso significa que toda la transferencia es ilegal. Los documentos tienen inconsistencias que cualquier perito calígrafo puede detectar. Además, hablé con mi primo Roberto, el que es escribano, y me confirmó que para una transferencia de propiedad de ese valor, necesariamente debías haber estado presente para firmar frente a un escribano público, cosa que obviamente no pasó. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza, pero Marta no había terminado. Segundo error, las cámaras de seguridad del edificio. El consorcio cambió el sistema el mes pasado por uno digital que guarda las grabaciones durante 60 días. Toda la secuencia de lo que pasó esa noche está grabada. El administrador del edificio, el señor González, estuvo evitando el tema, pero conseguí que me confesara que sí hay grabaciones de esa noche. ¿Y por qué no se las entregó a la policía cuando vinieron? Porque tu hija le pagó 50,000 pesos para que dijera que las cámaras estaban descompuestas esa noche. Pero Roberto tiene las grabaciones originales en un disco que guardó en su casa. Está dispuesto a entregárnoslas. La habitación comenzó a dar vueltas. No podía creer que después de tanta oscuridad finalmente hubiera un rayo de luz. Pero aún había algo que me preocupaba. Marta, todo esto está muy bien, pero necesito un abogado, y los abogados cuestan dinero que ya no tengo. Marta sonrió por primera vez desde que había llegado. Ahí es donde entra la tercera parte del plan. ¿Te acordás de tu vecino del primer piso, el doctor Ramírez, el que siempre te saludaba amablemente? Por supuesto que me acordaba. Alberto Ramírez era un hombre de unos 50 años, abogado penalista con un estudio muy respetado en el centro de Rosario. Siempre había sido cortés conmigo, pero nunca habíamos hablado más allá de los saludos de cortesía. Resulta que el doctor Ramírez está furioso con lo que pasó. Él también vio las inconsistencias en los documentos porque tu hija tuvo que presentar papeles en el consorcio para justificar el cambio de propietario. Como abogado, inmediatamente notó las irregularidades, pero no quiso meterse hasta saber qué pensabas hacer tú. ¿Habló contigo? Ayer, cuando fui a preguntarle al administrador sobre las cámaras, el doctor Ramírez me interceptó y me dijo que si vos estás dispuesta a pelear, él está dispuesto a representarte sin cobrar honorarios hasta que recuperes tus bienes. Dice que es un caso que no puede dejar pasar porque es una estafa muy clara y que además tiene todos los elementos para ganar. Por primera vez en un mes, lloré de felicidad en lugar de dolor. Tenía testigos, tenía evidencia, tenía un abogado y, sobre todo, tenía la verdad de mi lado. Daniela creía que había planificado el crimen perfecto, pero su avaricia la había llevado a cometer errores que ahora serían su perdición. ¿Cuándo podemos hablar con el doctor Ramírez?, pregunté limpiándome las lágrimas. Mañana a las 9 de la mañana en su estudio. Ya está todo arreglado. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir tranquila. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero ya no me sentía indefensa. Mi hija había subestimado a su madre, y pronto descubriría que los 64 años no me habían debilitado, sino que me habían dado la sabiduría y la paciencia necesarias para planear mi venganza de la manera más devastadora posible. El estudio del doctor Alberto Ramírez estaba ubicado en una elegante casona del centro histórico de Rosario, sobre la calle San Martín. Cuando entré cojeando con mi corsé ortopédico, él me recibió con una mezcla de profesionalismo y compasión genuina que no esperaba encontrar. «Señora Navarro»,
me dijo ayudándome a sentarme en un sillón de cuero que probablemente costaba más que mis ahorros de 3 meses. Lo que le hizo su hija no solo es moralmente reprensible, sino que constituye varios delitos graves que podemos probar sin lugar a dudas. El doctor Ramírez era un hombre imponente, de cabello gris y ojos inteligentes que me inspiraron confianza inmediatamente. En su escritorio había diplomas de la Universidad Nacional de Rosario y certificaciones de especializaciones en Derecho Penal y Civil que demostraban su experiencia. «Doctor», le dije con la voz quebrada, «yo no tengo dinero para pagarle. Mi hija me robó hasta el último peso de mis ahorros. Señora Navarro, este caso lo voy a llevar ad honorem hasta que recupere sus bienes. Lo que me motiva no es el dinero, sino la justicia. Su hija cometió errores tan graves que va a ser como pescar en una pecera». Sacó una carpeta gruesa de su escritorio y comenzó a mostrarme documentos que ya había estado analizando. Primero, tenemos falsificación de documento público agravada. Su hija falsificó su firma en la escritura de transferencia de propiedad, lo cual está penado con prisión de 1 a 6 años. Mi corazón se aceleró. ¿Prisión? Sí, prisión efectiva. Pero eso no es todo. También tenemos estafa calificada por el monto involucrado. El departamento está valuado fiscalmente en $120,000, más los 250,000 pesos que le robó de la cuenta de ahorros. En total, estamos hablando de más de 35 millones de pesos argentinos. Eso la coloca en la categoría de estafa agravada, que puede llevar de 4 a 10 años de prisión. Las cifras me marearon. Nunca había pensado en mi pequeño departamento en términos tan grandes, pero el doctor tenía razón. Lo que había comenzado como mi hogar se había convertido en una fortuna considerable. Pero lo más grave, continuó el doctor, es el intento de homicidio. Empujarla del balcón del 3er piso constituye tentativa de homicidio calificado por el vínculo familiar. Eso puede llevarla a prisión de 8 a 25 años. ¿Usted cree que realmente podemos probar todo eso? El doctor Ramírez sonrió con una confianza que me tranquilizó. Señora, en mis 20 años de carrera, raramente he visto un caso con tantas pruebas contundentes. Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran claramente el empujón. Tenemos el testimonio de la señora Rodríguez como testigo presencial. Tenemos los documentos falsificados con inconsistencias evidentes. Y tenemos los registros bancarios que prueban el robo de sus ahorros. Sacó otro documento de la carpeta. Además, ayer me comuniqué con el escribano que supuestamente certificó la transferencia de propiedad. El hombre está aterrorizado porque también fue víctima de la estafa de su hija. Ella le presentó documentos falsificados y él, sin verificar adecuadamente, procedió con la transferencia. Está dispuesto a declarar en su favor para evitar que le suspendan la matrícula. ¿Qué va a pasar ahora? Mañana mismo vamos a presentar una denuncia penal integral en la Fiscalía. Vamos a solicitar medidas cautelares inmediatas, que se congelen todas las cuentas bancarias de su hija, que se prohíba la venta del departamento y que se le dicte prisión preventiva por riesgo de fuga y por la gravedad de los delitos. El doctor se reclinó en su silla y me miró con seriedad. Señora Navarro, tengo que advertirle algo importante. Su hija va a contratar abogados caros, va a tratar de negociar, va a llorar, va a manipular. Incluso es posible que trate de acercarse a usted para pedirle perdón y convencerla de retirar la denuncia. ¿Está preparada para soportar esa presión? Lo pensé durante varios segundos. En mi mente aparecía la imagen de la pequeña Daniela de 5 años, corriendo hacia mí cuando llegaba cansada del trabajo, gritando «¡Mamá, mamá!» con los brazos abiertos. Pero luego recordé su risa diabólica mientras yo caía al vacío y mi corazón se endureció. «Doctor», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, «mi hija murió para mí el día que me empujó de ese balcón. La persona que va a enfrentar la justicia es una delincuente que usó mi amor de madre para robarme y tratar de matarme. No habrá perdón ni negociación». El doctor asintió con aprobación. «Perfecto. Entonces mañana comenzamos la guerra legal. Pero antes, necesito que me acompañe a hacer algo más». «¿Qué cosa?» «Vamos a ir a un médico forense para que certifique oficialmente todas sus lesiones y el tiempo de recuperación. Cada día de dolor físico que está sufriendo se va a convertir en una agravante más en el caso de su hija. Y después vamos a contratar a un perito calígrafo para que analice las falsificaciones de manera oficial».
Cuando salí del estudio del doctor Ramírez esa tarde, ya no era la misma mujer destruida que había entrado. Por primera vez en un mes, caminaba erguida a pesar del corsé, y en mis ojos había una determinación que no sentía desde hacía años. Daniela había cometido el error de subestimar a su madre, y ahora iba a pagar un precio que jamás imaginó. Al día siguiente, acompañada por el doctor Ramírez, me presenté en la Fiscalía Penal de Rosario para radicar la denuncia formal. La fiscal asignada al caso, la doctora Patricia Mendoza, era una mujer de unos 40 años con una reputación impecable en casos de violencia familiar y estafas complejas. Señora Navarro, me dijo la fiscal, después de revisar todos los documentos que habíamos preparado, este es uno de los casos más claros de violencia familiar agravada que he visto en años. Su hija no solo cometió delitos patrimoniales, sino que atentó contra su vida. Vamos a proceder con la máxima severidad que permite la ley. En menos de 2 horas, se habían dictado todas las medidas cautelares que habíamos solicitado. Las cuentas bancarias de Daniela fueron congeladas, se prohibió cualquier transacción sobre el departamento, y se emitió una orden de detención en su contra por tentativa de homicidio calificado, estafa agravada y falsificación de documentos. La policía va a ir a buscarla esta misma tarde, me informó la fiscal. ¿Hay alguna posibilidad de que haya huido? No lo creo, respondí pensando en la arrogancia de mi hija. Ella está convencida de que su plan fue perfecto. Probablemente esté en mi departamento celebrando su victoria. Y tenía razón. A las 5 de la tarde, mientras yo estaba en la casa de Marta tomando té y tratando de procesar todo lo que había pasado, recibí una llamada del doctor Ramírez. Señora Navarro, acaban de detener a su hija en el departamento. Estaba ahí con su novio, y según me contó el oficial a cargo, cuando les mostraron la orden de detención, Daniela se puso histérica. Gritaba que usted estaba loca, que se había caído sola del balcón y que ella era la verdadera víctima porque había tenido que hacerse cargo de sus deudas. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Aparentemente inventó una historia sobre que usted tenía deudas de juego y que ella había transferido la propiedad para salvarla de los acreedores. Una mentira tan absurda que ni siquiera su novio parecía creerla. De hecho, Martín se desplomó cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación y empezó a colaborar inmediatamente con la policía. La noticia me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Daniela, que había planeado meticulosamente mi destrucción, ahora estaba en una celda pagando por sus crímenes. ¿Qué va a pasar ahora? Mañana es la audiencia de prisión preventiva. La fiscal va a solicitar que permanezca detenida hasta el juicio, porque hay riesgo de fuga y porque los delitos son graves. Con las pruebas que tenemos, es muy probable que se la concedan. Esa noche dormí mejor que en todo el mes anterior, pero mi tranquilidad se vio interrumpida al día siguiente cuando sonó el teléfono de Marta a las 7 de la mañana. «Señora Navarro», era una voz masculina que no reconocí. «Soy el doctor Gastón Pereira, abogado defensor de su hija Daniela. Necesitamos hablar urgentemente». «No tengo nada que hablar con usted», respondí firmemente. «Señora, por favor, escúcheme. Su hija está dispuesta a devolver todo, el departamento, el dinero, todo. Solo necesita que usted retire la denuncia penal. Si llegamos a un acuerdo civil, Daniela puede evitar la prisión y usted puede recuperar sus bienes inmediatamente». La propuesta me tentó por un segundo. Recuperar mi departamento y mi dinero rápidamente era atractivo. Pero luego recordé las palabras del doctor Ramírez sobre que Daniela trataría de manipularme. «Doctor Pereira», le dije con una calma que me sorprendió, «mi hija no solo me robó, me empujó de un balcón del 3er piso tratando de matarme. No hay acuerdo posible. Ella va a enfrentar la justicia. Señora, piénselo bien. Un juicio puede durar años, y en ese tiempo usted va a seguir sin su departamento ni su dinero. Además, Daniela es joven, puede rehacer su vida. ¿Vale la pena destruir el futuro de su propia hija? Mi hija destruyó su propio futuro cuando decidió convertirse en una delincuente. Respondí y colgué el teléfono. Inmediatamente llamé al doctor Ramírez para contarle sobre la llamada. «Perfecto», me dijo. «Que hayan ofrecido devolverlo todo es una confesión implícita de culpabilidad. Voy a informar inmediatamente a la fiscal sobre este intento de negociación extrajudicial». En la audiencia de prisión preventiva, que se realizó esa misma tarde, pude ver a Daniela por primera vez desde aquella noche terrible. Estaba esposada, vestida con el uniforme gris de los detenidos, y había perdido toda la arrogancia que tenía
cuando me empujó del balcón. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella comenzó a llorar y me gritó: «Mamá, por favor, perdóname, fue un error, no quise lastimarte». Pero yo la miré con la misma frialdad con la que ella me había mirado esa noche, y no sentí ni una pizca de compasión. La jueza, después de revisar todas las pruebas, dictó prisión preventiva por 6 meses mientras se desarrollaba el juicio. «El acusado representa un peligro para la víctima y para la sociedad», declaró la magistrada. «Los delitos cometidos son de extrema gravedad y las pruebas son contundentes». Cuando salí de la audiencia, el doctor Ramírez me esperaba en la puerta con una sonrisa triunfante. «Señora Navarro, acabamos de ganar la primera batalla. Ahora vamos por la guerra completa». 2 semanas después de la detención de Daniela, las consecuencias de sus actos comenzaron a expandirse como ondas en un estanque. El doctor Ramírez me citó en su estudio con noticias que no esperaba. «Señora Navarro», me dijo mostrándome una pila de documentos nuevos, «la investigación ha revelado que su hija no solo la estafó a usted. Encontraron evidencia de que también estafó a otras 3 personas mayores en el último año». Mi sangre se heló. ¿Cómo es posible? Su hija y su novio Martín formaban parte de una banda organizada que se especializaba en estafar a personas mayores. El procedimiento era siempre el mismo. Se acercaban a ancianos solitarios, ganaban su confianza y luego los estafaban falsificando documentos para transferir propiedades o vaciar cuentas bancarias. El doctor me mostró fotografías y documentos que la policía había encontrado en una revisión del departamento de Martín. Había al menos 15 carpetas con información detallada sobre diferentes víctimas potenciales, incluyendo horarios, rutinas, información financiera y hasta fotografías tomadas sin autorización. «Esto cambia completamente el panorama del caso», continuó. «Ya no estamos hablando de un delito familiar aislado, sino de una asociación ilícita dedicada al delito. Las penas van a ser mucho más severas». ¿Qué pasó con las otras víctimas? 2 de ellas ya recuperaron sus bienes porque detectaron la estafa a tiempo. Pero hay una tercera víctima, el señor Hernández, de 78 años, que perdió su casa de $150,000 y todos sus ahorros de jubilación. El hombre está viviendo en la casa de un hermano porque quedó en la calle. La noticia me golpeó como una bofetada. Saber que había otros ancianos sufriendo por culpa de mi hija me llenó de una mezcla de culpa y rabia que no sabía cómo procesar. «Doctor, yo me siento responsable. Si hubiera detectado las señales antes, tal vez podría haber evitado que otras personas sufrieran. Señora Navarro, usted no tiene ninguna culpa. Su hija es una delincuente profesional que engañó incluso a su propia madre. Pero ahora tenemos una oportunidad única de asegurar que pague por todos sus crímenes». El doctor me explicó que la Fiscalía había decidido unificar todos los casos en un solo juicio por asociación ilícita. Esto significa que en lugar de enfrentar penas de 3 a 6 años, su hija ahora puede recibir entre 10 y 25 años de prisión efectiva. Durante esas semanas, también comenzaron a surgir detalles perturbadores sobre la personalidad de Daniela que yo había ignorado o interpretado mal durante años. Martín, su novio, había decidido colaborar completamente con la justicia a cambio de una reducción de pena, y sus declaraciones revelaron una faceta de mi hija que me aterrorizó. Según el testimonio de Martín, me contó el doctor, su hija hablaba constantemente sobre usted como un obstáculo para su felicidad. Decía que usted era una mujer patética, que había desperdiciado su vida y que no merecía tener propiedades, mientras ella, que era joven y inteligente, vivía en un departamento pequeño. También confesó que el plan de empujarla del balcón no fue un arrebato del momento. Lo habían estado planeando durante semanas. Inicialmente pensaron en hacerlo parecer un suicidio, pero decidieron que un accidente sería más fácil de justificar. Cada revelación era como un puñal en el corazón. La hija que yo había criado con tanto amor no solo me había traicionado, sino que había planeado fríamente mi muerte, como si fuera un trámite administrativo más. Pero lo peor estaba por venir. Una mañana, mientras desayunaba en casa de Marta, llegó el doctor Ramírez con una expresión que no le había visto antes. «Señora Navarro, hay algo más que necesita saber. Durante la investigación de las finanzas de su hija, los peritos contables descubrieron algo perturbador». Sacó de su portafolio un informe bancario que no entendí completamente, pero las cifras que vi me asustaron. Su hija no solo robó los $250,000 de su cuenta de ahorros.
Durante los últimos 2 años, había estado accediendo a su cuenta bancaria online y realizando transferencias pequeñas pero constantes. En total, le robó 890,000 pesos a lo largo de 24 meses. La habitación comenzó a dar vueltas. Casi 1 millón de pesos, el equivalente a más de 15 años de mi jubilación. ¿Cómo es posible? Yo revisaba mis resúmenes bancarios todos los meses. Aquí está la parte más siniestra del plan. Su hija había falsificado resúmenes bancarios que le entregaba cada mes. Los resúmenes reales los interceptaba del correo antes de que usted los viera. Usted estaba revisando documentos falsos que mostraban los saldos que ella quería que viera. La manipulación había sido tan meticulosa, tan elaborada, que me di cuenta de que durante 2 años había estado viviendo en una realidad completamente falsa, creada por mi propia hija. ¿De dónde sacaba el dinero que yo veía en la cuenta? De las estafas a otras víctimas. Usaba parte del dinero robado a otros ancianos para mantener la ilusión de que su cuenta seguía intacta mientras se quedaba con el resto. Era un esquema piramidal donde usted era tanto víctima como, sin saberlo, parte del sistema. Esa noche no pude dormir. No era solo la traición lo que me dolía, sino la realización de que había sido tan completamente engañada durante tanto tiempo. Cada abrazo de Daniela, cada "te amo, mamá", cada gesto de cariño había sido parte de una actuación elaborada para mantenerme dócil mientras me robaba sistemáticamente. Pero al amanecer, cuando vi los primeros rayos de sol entrando por la ventana de la habitación que Marta me había prestado, sentí algo nuevo creciendo en mi pecho. No era solo rabia o deseo de venganza. Era una determinación férrea de asegurarme de que mi hija pagara no solo por lo que me había hecho a mí, sino por cada anciano que había destruido con sus mentiras. Me levanté, me puse el corsé ortopédico que aún necesitaba usar y llamé al doctor Ramírez. «Doctor», le dije con una voz que sonaba más fuerte de lo que me había escuchado en meses, «quiero que hagamos todo lo posible para que mi hija reciba la pena máxima, no solo por mí, sino por todas sus víctimas. Y quiero testificar en el juicio, sin importar lo doloroso que sea». «¿Está segura, señora Navarro? Testificar va a significar revivir todo el trauma frente a su hija y un tribunal lleno de gente». 3 meses después, llegó el día del juicio. El tribunal oral en lo criminal de Rosario estaba abarrotado de periodistas, víctimas de otras estafas y curiosos que habían seguido el caso por los medios. La historia de la hija que empujó a su madre del balcón para robarle había capturado la atención de toda la provincia. Cuando entré al edificio de tribunales, apoyándome en mi bastón y aún usando el corsé ortopédico, sentí el peso de todas las miradas. Pero ya no era la mujer destruida de hace meses. Durante la preparación del juicio, había encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía. El doctor Ramírez me había preparado exhaustivamente para mi testimonio. «Señora Navarro», me había dicho, «usted va a ser la testigo estrella de este juicio. Su testimonio puede significar la diferencia entre una condena de 10 años y una de 25 años para su hija». Cuando vi a Daniela entrar a la sala esposada y vestida con el uniforme carcelario, no sentí el dolor maternal que esperaba. En cambio, vi a una desconocida, a una delincuente que había usado mi amor para destruirme sistemáticamente durante años. El fiscal, Dr. Martín Aguirre, comenzó su alegato inicial con una reconstrucción detallada de los crímenes. «Señores jueces», dijo mostrando fotografías de mi departamento y documentos falsificados, «estamos ante una de las estafas más crueles y elaboradas que hemos visto en esta jurisdicción. La acusada no solo robó a su propia madre, sino que intentó asesinarla para ocultar sus crímenes». Durante la primera semana del juicio, desfilaron testigos que fueron desmontando cada una de las mentiras de Daniela. El perito calígrafo demostró con evidencia científica que todas las firmas en los documentos de transferencia eran falsificaciones groseras. El especialista en informática explicó cómo Daniela había hackeado mi cuenta bancaria online usando software especializado que había comprado en el mercado negro por 15,000 pesos. Marta declaró como testigo presencial del empujón, y su testimonio fue tan detallado y emocionante que varios miembros del jurado se emocionaron visiblemente. «Vi claramente cómo Daniela empujó a Beatriz con ambas manos», declaró. «Y después de que ella cayó, Daniela se asomó al balcón riéndose. No había confusión ni accidente. Fue un acto deliberado y cruel». El testimonio más devastador fue el de Martín, el exnovio de Daniela,
quien había decidido colaborar completamente con la justicia. Con lujo de detalles, describió cómo habían planeado no solo mi estafa, sino la de al menos 6 personas mayores más. Daniela me decía que los viejos eran parásitos sociales que ya habían vivido su vida, y que nosotros, que éramos jóvenes, teníamos más derecho a sus bienes, declaró Martín mientras evitaba mirar hacia donde estaba sentada Daniela. Ella había estudiado administración específicamente para aprender cómo funcionaban las transferencias bancarias y los documentos de propiedad. Todo era parte de un plan que había estado desarrollando desde la universidad. Cuando llegó mi turno de testificar, el 5.º día del juicio, me levanté lentamente y caminé hacia el estrado. Durante varios segundos, miré directamente a Daniela a los ojos. Ella trató de sostener mi mirada con la misma arrogancia de siempre, pero después de unos momentos, bajó la vista. «Señora Navarro», me preguntó el fiscal, «¿puede contarnos con sus propias palabras qué pasó la noche del 15 de abril?» Durante 40 minutos, relaté cada detalle de esa noche terrible. Describí cómo había gastado mis últimos ahorros en preparar una celebración por la graduación de Daniela, cómo ella me había confesado fríamente que había falsificado mi firma para robar mi departamento, y cómo me había empujado al vacío cuando protesté. «¿Qué sintió cuando su hija le confesó que había falsificado su firma?», me preguntó el fiscal. «Sentí como si un desconocido hubiera invadido el cuerpo de mi hija», respondí con la voz quebrada. La niña que yo había criado jamás habría sido capaz de esa crueldad. En ese momento me di cuenta de que había estado viviendo con una mentira durante años. ¿Y qué sintió cuando la empujó del balcón? En esos segundos mientras caía, no pensé en la muerte que se acercaba. Pensé en que había fracasado como madre. Pensé que de alguna manera era mi culpa haber criado a una persona capaz de intentar matar a su propia madre por dinero. El abogado defensor de Daniela, un hombre joven y nervioso que claramente había aceptado un caso perdido, trató durante el contrainterrogatorio de hacerme parecer una madre negligente o manipuladora. «Señora Navarro», me preguntó, «¿no es cierto que usted presionaba constantemente a su hija para que se hiciera cargo de sus finanzas porque se sentía incapaz de manejarlas sola?» La pregunta me indignó. «Joven», le respondí con una firmeza que llenó toda la sala. «Yo trabajé 3 empleos durante 15 años para darle a mi hija la mejor educación posible. Manejé mis finanzas sin ayuda de nadie desde que quedé viuda a los 45 años. Su clienta no me ayudaba con mis finanzas, me las robaba sistemáticamente mientras yo trabajaba como una esclava para mantenerla. Pero ¿no es posible que el empujón haya sido accidental, producto de una discusión acalorada? Mire, doctor», le dije mirándolo directamente a los ojos, «cuando alguien le confiesa que le robó su casa y usted protesta, y esa persona lo empuja de un balcón del 3.er piso mientras se ríe, no hay confusión posible sobre las intenciones. Mi hija quiso matarme, y solo la providencia divina me salvó de morir». El testimonio duró casi 3 horas, y cuando terminé, había un silencio absoluto en la sala. Incluso los periodistas habían dejado de escribir para escucharme. La defensa de Daniela comenzó su caso con una estrategia que me horrorizó por su cinismo. Su abogado, el doctor Pereira, trató de presentar a mi hija como una víctima de síndrome de estrés postraumático, causado por haber tenido que cuidar a una madre supuestamente manipuladora y emocionalmente dependiente. «Señores jueces», dijo Pereira durante su alegato inicial, «mi clienta es una joven brillante que se vio abrumada por las demandas constantes de una madre que había desarrollado una dependencia emocional tóxica hacia ella. Los actos que se le imputan fueron el resultado de un quiebre psicológico provocado por años de presión psicológica. La estrategia era tan absurda y ofensiva que varios miembros del jurado intercambiaron miradas de incredulidad. Pero lo peor estaba por venir. Cuando Daniela subió al estrado para declarar en su propia defensa, interpretó el papel de hija víctima con una actuación que me recordó por qué había logrado engañarme durante tantos años. «Yo amaba a mi mamá», declaró con lágrimas que parecían genuinas, «pero ella se había vuelto muy controladora y manipuladora después de que yo crecí. Me hacía sentir culpable por querer tener mi propia vida, por querer mudarme con mi novio, por querer ser independiente». «¿Puede explicarnos qué pasó la noche del 15 de abril?» le preguntó su abogado. «Fue un accidente terrible», respondió Daniela sollozando. «Yo había tratado de explicarle a mamá
que necesitaba ayuda para transferir temporalmente el departamento para evitar que se lo embargaran por unas deudas que tenía. Pero ella se puso histérica. Comenzó a gritarme y a golpearme, y cuando traté de defenderme, la empujé sin querer. Jamás quise lastimar. La mentira era tan elaborada y se presentaba con tanta aparente sinceridad que por un momento temí que el jurado pudiera creerla. Pero el doctor Ramírez me había advertido que esto iba a pasar. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal Aguirre destrozó meticulosamente cada una de las mentiras de Daniela. «Señorita Cruz», le preguntó, «si el empujón fue accidental y usted estaba preocupada por su madre, ¿por qué no llamó inmediatamente a una ambulancia?» Daniela titubeó. «Yo estaba en shock, no sabía qué hacer, pero según el testimonio de la señora Rodríguez, usted se asomó al balcón riéndose después de que su madre cayó. ¿Es esa la reacción de alguien en shock por un accidente? Eso no es cierto. La señora Rodríguez está confundida. ¿Y qué me dice de las falsificaciones de documentos? ¿También fueron un accidente? Yo solo estaba tratando de ayudar a mi mamá con sus finanzas, porque ella ya no podía manejarlas sola». El fiscal entonces presentó evidencia que no habíamos visto antes. Grabaciones de conversaciones telefónicas entre Daniela y Martín, que la policía había interceptado legalmente durante la investigación. En esas grabaciones, que se reprodujeron en la sala, se podía escuchar claramente a Daniela hablando con frialdad sobre sus planes. «Ya casi termino con la vieja», se la escuchaba decir en una llamada de 2 semanas antes del empujón. «En cuanto termine de vaciar sus cuentas, nos deshacemos de ella y nos quedamos con todo. El departamento vale como $120,000. Con eso, y lo que ya le robamos, podemos vivir como reyes por años». El silencio en la sala era absoluto mientras se reproducían las grabaciones. Vi cómo Daniela se desplomaba en su silla, su actuación de víctima completamente destruida por sus propias palabras. «¿Esas son sus palabras, señorita Cruz?», le preguntó el fiscal. Yo estaba enojada. «No hablaba en serio», murmuró Daniela, ya sin rastro de las lágrimas anteriores. «Y cuando dice nos deshacemos de ella, ¿a qué se refería exactamente?». Daniela no respondió. Su abogado pidió un receso, pero el daño ya estaba hecho. Durante los alegatos finales, el fiscal fue implacable. «Señores jueces, hemos visto aquí no solo a una delincuente común, sino a una psicópata que planificó fríamente el robo y el asesinato de su propia madre. Las grabaciones que acabamos de escuchar no dejan lugar a dudas. Daniela Cruz es una depredadora sin conciencia que vio a su madre no como un ser humano que la amaba, sino como un obstáculo entre ella y el dinero. Esta joven, que recibió la mejor educación que el amor de una madre pudo darle, repagó ese amor con traición, robo y violencia. No merece compasión, merece justicia. Y la justicia, en este caso, debe ser ejemplar para enviar un mensaje claro a la sociedad. Los ancianos merecen protección, no depredación por parte de sus propios familiares». El alegato de la defensa fue patético. El doctor Pereira, claramente sabiendo que tenía un caso perdido, se limitó a pedir comprensión para una joven que cometió errores graves, pero que puede rehabilitarse. Después de 2 semanas de juicio, el tribunal se retiró a deliberar. Las 3 horas que duró la deliberación fueron las más largas de mi vida. Marta me acompañó en el pasillo de tribunales, donde esperamos junto con otras víctimas de las estafas de Daniela. El señor Hernández, el anciano de 78 años que había perdido su casa, se acercó a hablar conmigo. «Señora Navarro», me dijo con lágrimas en los ojos, «quiero agradecerle por haber tenido el valor de denunciar a su propia hija. Si usted no hubiera luchado, esa delincuente habría seguido destruyendo vidas. Mi nieta me dijo que usted es una heroína». Sus palabras me conmovieron más que cualquier testimonio en el juicio. Me di cuenta de que mi lucha había trascendido mi dolor personal y se había convertido en una batalla por la justicia para todos los ancianos vulnerables. Cuando los jueces regresaron a la sala, el silencio era ensordecedor. La presidenta del tribunal, una mujer de unos 55 años con expresión seria, comenzó a leer el veredicto. En el caso del Ministerio Público Fiscal contra Daniela Cruz por los delitos de tentativa de homicidio calificado, estafa agravada, falsificación de documentos y asociación ilícita, este tribunal encuentra a la acusada culpable de todos los cargos imputados. Un murmullo de satisfacción recorrió la sala.
Yo cerré los ojos y sentí como si un peso gigantesco se hubiera quitado de mis hombros. Después de meses de lucha, finalmente había justicia. La magistrada continuó. La gravedad excepcional de los delitos cometidos, la premeditación demostrada, la vulnerabilidad de las víctimas y la absoluta falta de arrepentimiento mostrada por la acusada llevan a este tribunal a imponer la pena de 22 años de prisión efectiva. Daniela se desplomó en su silla. Por primera vez desde que había comenzado todo este calvario, la vi realmente quebrada. Ya no era la joven arrogante que me había empujado del balcón. Era una delincuente condenada que acababa de perder los mejores años de su vida. Además, continuó la jueza, se ordena la restitución inmediata de todos los bienes sustraídos a las víctimas, incluyendo el departamento de la señora Beatriz Navarro, la suma total de 890,000 pesos más intereses, y una indemnización por daños y perjuicios de 500,000 pesos adicionales por el sufrimiento causado. Cuando salí de la sala de tribunal, acompañada por el doctor Ramírez y Marta, me sentí como si hubiera renacido. Los periodistas me rodearon pidiendo declaraciones, pero solo pude decir, se hizo justicia. Mi hija eligió su camino y ahora debe caminar por él. Una semana después, volví a mi departamento por primera vez en 4 meses. Todo estaba exactamente como lo había dejado Daniela antes de su detención. Incluso estaban las cortinas nuevas que había comprado con mi dinero robado. Marta me acompañó para asegurarse de que estuviera bien emocionalmente. Cuando abrí la puerta de mi hogar, no sentí la tristeza que esperaba. En cambio, sentí una paz profunda. Había recuperado no solo mi casa, sino mi dignidad. El doctor Ramírez llegó esa tarde con los papeles de la restitución completa de mis bienes. Señora Navarro, me dijo, debido a que también recuperamos el dinero que su hija había robado a otras víctimas, usted va a recibir una compensación adicional del Estado de 200,000 pesos por haber sido instrumental en desbaratar esta red delictiva. ¿Qué pasó con Martín y los otros cómplices? Martín recibió 8 años por colaborar con la banda, pero va a salir en 4 por haber colaborado con la justicia. Los otros 2 miembros de la banda recibieron entre 5 y 10 años cada uno. Su hija era claramente la cabeza de la organización. Esa noche, sola en mi departamento recuperado, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a una hija, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado planeando durante semanas. Fui al banco y abrí una cuenta especial con 100,000 pesos de la compensación que había recibido. ¿Para qué es esta cuenta, señora Navarro?, me preguntó el empleado bancario. Es un fondo para ayudar a ancianos víctimas de estafas familiares, respondí. Quiero que mi experiencia sirva para ayudar a otros que pasan por lo mismo que pasé yo. Durante las siguientes semanas, comencé a trabajar con organizaciones de derechos de adultos mayores, contando mi historia para crear conciencia sobre los riesgos de las estafas familiares. Mi caso se había vuelto emblemático, y muchos ancianos se acercaban a contarme situaciones similares con sus propios hijos. Un mes después del veredicto, recibí una carta desde la prisión. Era de Daniela. Durante varios días, la carta permaneció sin abrir sobre mi mesa de la cocina. Finalmente, una tarde lluviosa, decidí leerla. Mamá, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que te hice. Sé que destruí nuestra relación y que destruí mi propia vida. En la cárcel, sin Martín influyendo en mis decisiones, me he dado cuenta de lo monstruosa que me volví. Te pido que no me respondas esta carta, porque no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que todos los días de estos 22 años voy a recordar el dolor en tus ojos cuando me confesé lo que había hecho. Esa será mi verdadera condena. Leí la carta 3 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No iba a responderla, como ella misma había pedido, pero tampoco la iba a tirar. Algún día, tal vez cuando fuera muy vieja, la volvería a leer y me recordaría que incluso en las personas que más amamos puede esconderse una oscuridad que jamás imaginamos. Pero esa tarde no era para la tristeza, era para la celebración. Había sobrevivido a la traición más profunda que una madre puede experimentar. Había luchado contra un sistema que inicialmente no me creía, y había ganado no solo justicia para mí, sino para otras víctimas vulnerables.
Me serví una copa del vino que había estado guardando para celebrar la graduación de Daniela, el mismo vino que habíamos estado tomando la noche que me empujó del balcón. Pero esta vez lo estaba bebiendo para celebrar mi propia graduación, la graduación de víctima a sobreviviente, de mujer destruida a mujer empoderada. Han pasado 6 meses desde el veredicto, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El dolor físico de mis fracturas finalmente ha desaparecido, pero las cicatrices emocionales han sanado de una manera más profunda, convirtiéndose en sabiduría y propósito. La Fundación Beatriz Navarro para la Protección de Adultos Mayores, que establecí con la compensación recibida, ya ha ayudado a 12 ancianos víctimas de estafas familiares. Trabajamos con abogados voluntarios, psicólogos especializados y hemos creado una red de apoyo que permite a las víctimas no sentirse solas en su lucha por la justicia. El caso más reciente que atendimos fue el de doña Mercedes, una mujer de 71 años cuyo hijo le había robado 300 pesos falsificando su firma en documentos bancarios. Cuando vino a verme, temblando y avergonzada de denunciar a su propio hijo, le dije las mismas palabras que me hubiera gustado escuchar hace un año. El amor de madre no significa permitir que nos destruyan. Denunciar a un hijo delincuente no es traición, es justicia. Mi historia se convirtió en un documental para televisión que se emitió en toda Argentina, y las repercusiones fueron más amplias de lo que esperaba. Recibo cartas de todo el país de personas que vivieron situaciones similares o que detectaron señales de alarma en sus familias gracias a conocer mi experiencia. Una de esas cartas cambió mi perspectiva sobre el perdón de una manera que no esperaba. Era de una joven de 25 años llamada Patricia, de Córdoba. Señora Navarro, me escribía, su historia me salvó la vida. Mi novio me había estado presionando para que estafara a mi abuela, que tiene una casa valiosa y ahorros considerables. Él me había convencido de que era solo redistribuir la riqueza familiar y que mi abuela ya había vivido su vida. Cuando vi su documental, me di cuenta de que estaba a punto de convertirme en otra Daniela. Rompí con él inmediatamente y le confesé todo a mi abuela. Ella me perdonó y ahora estamos más unidas que nunca. Usted no solo se salvó a sí misma, me salvó a mí de convertirme en un monstruo. Esta carta me hizo llorar durante horas, pero eran lágrimas de gratitud. Mi dolor había servido para evitar que otras familias pasaran por la misma destrucción. El doctor Ramírez se ha convertido en más que mi abogado. Es un amigo querido que a menudo viene a tomar té y compartir historias de otros casos. Señora Navarro, me dijo la semana pasada, usted se ha convertido en la cliente más famosa de mi carrera, pero más importante, se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible cuando se tiene valor para luchar por ella. Marta, mi vecina Salvadora, ahora es la coordinadora voluntaria de la Fundación. Su testimonio fue crucial no solo en mi caso, sino que ha inspirado a otros vecinos a estar más atentos a las señales de abuso hacia adultos mayores en sus edificios y barrios. Beatriz me dijo hace unos días mientras organizábamos los archivos de nuevos casos. A veces pienso que todo lo que pasó tenía que pasar para que pudieras ayudar a todas estas personas. Es como si tu sufrimiento hubiera tenido un propósito mayor. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado sintiendo, pero no había logrado expresar. Mi experiencia con Daniela me había enseñado que el amor incondicional, sin límites ni consecuencias, puede crear monstruos. Había confundido ser una buena madre con ser una madre permisiva, y esa confusión casi me cuesta la vida. Ahora entiendo que el verdadero amor incluye poner límites, exigir respeto y estar dispuesta a defender nuestros propios derechos, incluso contra aquellos que más amamos. Esta lección la comparto con cada familia que atendemos en la Fundación. La semana pasada recibí una llamada que me dejó sin palabras. Era del Ministerio de Justicia de la Nación, informándome que había sido seleccionada para recibir el Premio Nacional a la Ciudadanía Ejemplar por mi trabajo en la protección de adultos mayores. Señora Navarro, me dijo la funcionaria, su caso no solo ha generado cambios en la legislación sobre estafas familiares, sino que ha inspirado la creación de protocolos especiales en hospitales y bancos para detectar posibles casos de abuso financiero hacia adultos mayores. Su valentía ha tenido un impacto nacional,
El premio se entregará el próximo mes en Buenos Aires y me han invitado a dar un discurso ante autoridades nacionales y representantes de organizaciones de derechos humanos. Nunca imaginé que a los 64 años estaría parada frente a ministros y funcionarios compartiendo una historia que comenzó con la traición más dolorosa de mi vida. Hace 2 semanas, mientras revisaba casos nuevos en la fundación, me llegó una notificación del abogado que llevaba la ejecución de la sentencia de Daniela. Mi hija había solicitado una audiencia judicial para hacer una declaración importante. La solicitud especificaba que no quería verme ni hablar conmigo, sino hacer una declaración pública ante el juez de ejecución penal. Decidí asistir, no por ella, sino porque sentía que necesitaba cerrar ese capítulo completamente. El doctor Ramírez me acompañó al juzgado una fría mañana de agosto. Daniela había cambiado físicamente. Los meses en prisión habían borrado toda su arrogancia anterior. Cuando la trajeron esposada a la sala, vi a una mujer de 23 años que parecía haber envejecido 10 años. «Señor juez», declaró Daniela con voz temblorosa, «solicito que esta declaración sea grabada y se haga pública. Quiero que se sepa que mi madre, la señora Beatriz Navarro, era una mujer ejemplar que me dio todo el amor y todas las oportunidades que una hija puede recibir. Yo la traicioné no porque ella fuera mala madre, sino porque yo me convertí en una delincuente sin escrúpulos. Quiero que todos los jóvenes que puedan estar pensando en estafar a sus padres o abuelos sepan que no hay dinero en el mundo que valga la pena destruir el amor de una familia. Yo cambié 22 años de mi vida y el amor de mi madre por dinero que gasté en tonterías en pocos meses. También quiero pedirle perdón públicamente al señor Hernández y a todas las demás víctimas de mis estafas. No espero perdón, pero necesitaba decir que entiendo el daño terrible que causé. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala era absoluto. Por primera vez en todo este proceso, reconocí en esa mujer quebrada algún rastro de la niña que había criado. Pero ya era demasiado tarde. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar completamente. Salí del juzgado sin dirigirle la palabra, no por crueldad, sino porque había aprendido que algunas heridas necesitan cicatrizar sin que las toquen, incluso con buenas intenciones. Esa tarde, en mi departamento, me senté en el mismo balcón desde donde había caído hace más de un año, pero esta vez no sentí miedo ni dolor. Sentí una paz profunda y una gratitud inmensa por estar viva, por haber encontrado la fuerza para luchar y por haber convertido mi tragedia personal en una misión de servicio hacia otros. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era doña Mercedes, la señora de 71 años que habíamos ayudado con la estafa de su hijo. «Beatriz, querida», me dijo con una alegría que no le había escuchado antes, «ganamos el caso. Mi hijo va a devolver todo el dinero y va a tener que hacer servicio comunitario. Pero lo más importante es que por primera vez en meses puedo dormir tranquila sabiendo que hice lo correcto. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces requiere valor para poner límites». Cuando colgué el teléfono, sonreí mirando el atardecer rosarino que pintaba el cielo de colores dorados. A los 65 años, había descubierto que la vida puede darnos segundas oportunidades, incluso después de las traiciones más profundas. Mi historia había comenzado con una caída hacia el vacío, pero se había convertido en un vuelo hacia la justicia y el propósito. Si mi historia te ha llegado al corazón y quieres seguir acompañándome en esta nueva etapa de mi vida, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. También me encantaría saber desde qué parte del mundo me estás viendo y qué hora es allí. Cada comentario que dejas me recuerda que las historias de superación pueden inspirar a otros a no rendirse nunca, sin importar lo oscuro que parezca el momento, porque al final he aprendido que la verdadera venganza no es destruir a quien nos lastimó, sino convertir nuestro dolor en una fuerza que proteja a otros. Y esa, queridos amigos, es una victoria que nadie nunca podrá quitarme. Y la venganza de Beatriz Navarro.